Bienvenidos al podcast Cartas a los Monstruos, una odisea adolescente para aliviar la ansiedad, donde conversaremos con distintos profesionales sobre las temáticas que subyacen la historia de Juanita. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Animalmente, y en este episodio tenemos el agrado de estar con... María Eugenia Reúl. Contanos, Euge, un poco de vos, de tu profesión, qué haces, qué Bueno, te yo gusta hacer. soy psicóloga hace ya 20 años. A lo largo de estos años, bueno, hice de todo, pasé por un montón de áreas, pero actualmente me dedico solo a clínica. Me dediqué muchos años a niños y adolescentes, y ya hace unos años me despedí de los niños y me quedé solo con adolescentes para arriba. Eh, Mi formación de base fue la terapia sistémica, las terapias estratégicas. Pero bueno, todo eso a lo largo de los años fue, mu- fue mutando, fue sumando y me fui volviendo una terapeuta más ecléctica por ahí. Hace unos 5 años más o menos que estudié terapia focalizada en las emociones, que a mí me dio como me dio más herramientas porque incluye la teoría del apego y la terapia existencialista y la terapia experiencial y la mezcla con la sistémica, que bueno, me empezó a cerrar mucho el abordaje del acompañamiento de personas. Eh, y bueno, y después fui sumando otras herramientas que no son tan tradicionales, pero que también me sirven mucho a la hora de acompañar personas. Así que, bueno, en eso estoy. Y que podemos contar que eso es lo que nos unió, digamos. Sí, exactamente, exactamente, tal cual. Eh, una ingeniera y una psicóloga unidas por la espiritualidad y por algo que no entendían mucho al Exacto. principio, y acá estamos. Y Acá acá estamos, estamos. acá estamos. Sí, Eh, terapias que buscan la integridad del ser, digamos, ¿no? Que buscan que nos integremos y seamos más coherentes con nosotros mismos. Totalmente. Que al final es lo único, ¿no? Digo, cuando volvemos siempre en todos Totalmente, los meollos que nos hacemos, terminamos siempre en eso mismo. totalmente, totalmente. Bueno, agradecerte una vez más por estar acá y con toda esa super formación que tenés. Nada, un honor para mí que seas parte de este podcast y que puedas dar tu opinión y tus sapiencias sobre lo que subyace un poco al relato de Juanita, ¿no? Así que si querés ya nos podemos ir metiendo ahí. No, bueno, gracias a vos por convocarme. La verdad que me encantó desde el primer momento la propuesta y me encanta ser parte de este proyecto tuyo. Así que gracias. Eh, bueno, a ver, a mí el libro me, me hizo mucho sentido en algo para mí que es para mí central y algo que no nos han enseñado, por lo menos en estas latitudes, que es el amor propio, ¿no? Creo que si esto se enseñara en las escuelas sería tan distinto el mundo, pero bueno, el amor propio está mal entendido, creo, ¿no? Creo que está entendido como, por lo menos en Occidente, como egoísta, como que somos egoístas, narcisistas, egocéntricos, ¿no? Individualistas. Pero yo creo que el amor propio es la base para poder vincularnos bien con los demás y para tener un buen vínculo con uno, obviamente, pero también para tener un vínculo sano con el otro y con todo lo que hacemos, con un trabajo, con un estudio, ¿no? Y para mí el libro, o sea, cuando yo lo terminé de leer, dije, esto es a ver, es como el ejemplo de lo que es trabajar el amor propio, ¿no? Esto es alguien que está luchando o que luchó por su amor, por el amor por sí mismo y por ser ella misma, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que Juanita es una adolescente que le pasan las cosas que le pasan a los adolescentes. Ahí sí, como por ahí desde mi costado de psicóloga, creo que evolutivamente le pasan las cosas que le tiene que pasar a un adolescente, que es estas preguntas que ella se hace, ¿dónde estoy cuando se muda? No sé qué hago. Eh, las dudas con sus amigas, las dudas con sus padres, con su familia, esto de preguntarse si se hacen o no el centro de atención, esto de la sensación de nunca voy a alcanzarle a mis papás, ¿no? Como esto que muchos nos dijimos a esa edad, la preocupación por la mirada del otro, ¿no? O sea, cómo me está mirando el otro, cómo miran mis papás, cómo me miran mis amigos.
este dilema permanente, ¿no? Entre el deber ser y el ser, ¿no? Y cuánta culpa me genera ser yo mismo, ¿no? Y entonces esa culpa me lleva como, me lleva al deber ser. Eh, esta necesidad de complacer al otro, ¿no? Sus dudas, sus obsesiones, eh, que la lleva a no disfrutar, a sentirse sola, a sentirse vacía, ¿no? Me parece que todos estos estados por los que ella va transitando a lo largo de su relato hablan de algo muy propio del ser humano, pero también es algo bien propio del adolescente, ¿no? El Ujú, adolescente tiene que empezar a dejar su zona de confort, que es la infancia, para entrarse en una etapa donde incluso el cerebro se está remodelando, ¿no? Hay ujú. una remodelación cerebral que le pide que algo nuevo tiene que venir y algo nuevo tiene que aparecer y que hay una personalidad que se está reestructurando. Así que bueno, por una parte veo como una Juanita, una típica adolescente que la está atravesando la adolescencia, Ujú. claramente, ¿no? Eh, No, me gusta esto que traes de, por un lado, como título englobante, el amor propio me parece fantástico, ¿no? Y cómo lo malentendemos, ¿no? Y cómo otra vez, como volvíamos antes a la coherencia y demás, todo termina ahí también, o sea, en esa coherencia y esa integridad con nosotros mismos y ese autoconocimiento que redunda en el amor a nosotros mismos, porque todo eso, ujú, porque no hay más nada, ¿no? Al final del día. Y en esto exacto, que traes de Juanita adolescente, ¿no? Como todas esas preguntas, todos tenemos una Juanita dentro, o tuvimos, ¿no? totalmente. Entonces, de algún modo, ahí me surge una primera pregunta que sobre todo con tu expertise en la adolescencia es, ¿cuánto la sociedad avala que todo esto suceda en la adolescencia? ¿No? Digo, todas estas preguntas. ¿Y cómo ese amor propio es cultivado en esa edad? ¿Cómo lo ves? Es difícil porque el adolescente siente que no es de acá ni de allá, ¿no? Mm, El adolescente vive como en un estado de inestabilidad porque no soy niño, no soy adulto y entonces ¿qué soy? ¿No? Eh, y el adolescente no es muy entendido en general por el mundo adulto. Al mundo adulto le cuesta entender esa inestabilidad, a pesar de que el adulto fue adolescente también, ¿no? Eh, por eso es un lindo trabajo con el adulto llevarlo a su propia adolescencia, ¿no? Para mm, poder entender a ese hijo adolescente. Pero creo que sí, que es un momento donde hay tanta inestabilidad por esto que comentaba antes de que hay una remodelación cerebral, esto lo explican muchos psiquiatras especialistas en adolescencia o neurólogos, eh, bueno, se está recableando el cerebro y eso implica que se están generando nuevas redes neuronales y eso genera mucho desconocimiento, mucha incertidumbre, mm, el no saber quién soy. O sea, entonces, claro, es muy difícil construir un amor propio si no sé quién soy. Está bien no saber quién soy en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya no soy ese niño mm, y ya no tengo esas mismas necesidades que tenía o esos mismos intereses que tenía, pero tampoco sé bien a dónde estoy yendo. ¿Sí? Lo único seguro que tengo es que me atrae mucho lo social, porque se segrega una hormona que es la oxitocina. Hay mm, una alta segregación de oxitocina en la adolescencia, que eso me lleva a lo social. Y eso sí al adolescente le encanta, si es algo que mayormente, no a todos, pero mayormente pasa. Y ahí hay muchas confusiones, porque el adolescente cuando se va a lo social, se va a los pares, el par está en la misma que él, ¿no? Entonces ese dilema entre si voy al adulto, no voy al adulto, me voy más a mi par, no me voy a... O sea, es un momento de confusión, ¿no? Y en Juanita esto se ve un poco. Eh, Incluso cuando se pelea con su tío, cuando se siente tan incomprendida por su tío, ujú, o por su mamá, por su misma mamá, que no la entiende, que la mamá la cargaba de ansiedad. O sea, su mamá, en su genuino interés de querer ayudarla, porque creo que era una mamá que quería ayudar, la cargaba de ansiedad. ¿Y por qué la cargaba de ansiedad? Porque no podía ser empática con ella. O sea, mm, no se podía poner en la mente de Juanita. ¿Sí? ujú, Ella estaba en su mente de querer entender, ella quería entender, pero quería entender ella, no entender a Juanita. Y claro, eso también les pasa a los papás de los adolescentes, sí, ¿no? Hacer ese switch de decir, bueno, salgo de mi mente y me voy a la mente mm, del adolescente. mm. ¿Y cómo ves esto de, lo voy a llevar como a esto de nuevo que me traías
de nuevo del amor propio, ¿no? Y de esto de, Ujú. bueno, el adolescente que está trabajando su amor propio, que le cuesta en sociedad porque mucho no se entiende a los padres les cuesta porque también les cuesta volver a la adolescencia, un poco todo esto que me traías. ¿Cómo es esa convivencia entre el niño, o sea, o el adolescente que está trabajando su amor propio y la sociedad, que probablemente el amor propio lo trabajamos hasta el día que nos morimos, ¿no? De igual modo. Sin Entonces, duda. ¿cómo empezás? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo podés ser un padre que podés trabajar, ayudar a trabajar el amor propio de tu hijo adolescente si no te trabajaste el tuyo? No sé, se me vienen como todas esas preguntas, ¿no? De algún modo. Sin dudas. Bueno, la respuesta es que va a ser más difícil. Si vos como papá no tenés trabajado tu amor propio, va a ser más difícil que esto se lo puedas enseñar a tu hijo, ¿no? Lógico. Eh, ¿Y qué es el amor propio? Es el haber podido sanar tu pasado, Mm, el haber podido entrar en paz con todo eso que te dolió, el haber podido perdonar, ¿no? Perdonar aquellas experiencias, aquellas situaciones, aquellas personas donde sentiste dolor. ujú, Perdonarte a vos mismo también, ¿no? Como el perdón hacia uno por aquello que permitió que no estuvo bueno, ¿no? Por todas esas veces que no puse límites, eh, que me traté mal, mm, que traté mal mi cuerpo, que traté mal a mi mente, ¿no? Y el amor propio también es poner límites, y en la adolescencia es difícil poner límites. Al adolescente le cuesta poner límites, porque está todo el tiempo lidiando entre lo que yo quiero, pero lo que me están diciendo que quieren de mí. Y yo todavía no soy mm, un adulto independiente absoluto para decidir todo. Yo todavía dependo de mis papás. Mis papás siguen siendo ese refugio al que yo tengo que volver cada tanto, ¿no? En la teoría del apego hablamos de base y refugio, ¿no? La base es esa plataforma desde la cual yo puedo, como adolescente, saltar con seguridad al mundo, sabiendo que todo va a estar bien, pero también los padres son un refugio al cual yo necesito volver cada tanto, ¿no? Y si los papás no tienen muy trabajado ese amor propio y no tienen muy trabajado su propia historia de apego incluso, su propia historia, la sanación de su propia historia, va a ser más difícil, no imposible, pero va a ser más difícil que puedan eh, enseñarle a ese hijo este amor propio que implica el poder perdonar, el poder perdonarse, el poder poner límites y el perder el miedo al otro, o sea, y perder el miedo a, a la mirada del otro sobre mí, que esto también en Juanita se ve un montón, ¿no? totalmente. Sobre todo cuando ella va a las fiestas, que sale con sus amigas, ¿no? Que ahí se ve muy claramente esto de la mirada del otro sobre ella. O cuando está Sí, vistiéndose, que se está preparando para vestirse, ¿no? Y cuánto esa duda obsesiva la terminó dejando sin una fiesta, porque fue tan pesada la mirada que el otro podía tener de ella, que se terminó quedando sola, ¿no? O sea, cuán solo a veces nos deja eh, el estar tan preocupado por el otro y no por mí. totalmente. Y cómo eso, digo, cuando empezás a hurgar en la mirada ajena, también trae mucho de ego en algún punto, ¿no? Porque es esta creencia de que todo el tiempo van a estar pensando en mí. Y Totalmente. no somos tan importantes, ¿no? En algún modo el otro está pensando en un otro, como vos estás pensando en vos mismo en ese momento, digo. De algún modo ahí también la mente nos juega tantas malas pasadas y eso lo veo Sí. atemporal, ¿eh? A cualquier edad. Bueno, eso ahí, acá viene muy bien un concepto que desarrolló Carl Jung, un Mm, psicólogo. lo amo. eh, bueno, lo conoces. El Sí. concepto que él manejaba de sombra, ¿no? Él decía que todos, él es de la época del inconsciente, del psicoanálisis, ¿no? Pero él era bastante avanzado para su época porque él ya hablaba del alma. Y él usaba este concepto de sombra que también hoy se puede pensar desde la ley del espejo, pero este concepto de sombra de, bueno, todos tenemos una sombra, ¿no? Que es ese lugar que no queremos ver, que lo Ujú, ocultamos, que lo dejamos ahí en sombra, pero que siempre va a venir alguien te lo voy a mostrar. a mostrármela, ¿sí? O sea, nosotros tenemos luz y sombra, nosotros mostramos la luz, la sombra no la queremos mostrar, pero siempre va a venir algo, alguien, una experiencia que me va a hablar de mi sombra. Y yo creo que las sombras de Juanita son sus monstruos. Lógico.
Me encanta que ¿sí? traigas esto, perdón, chat, porque yo vengo trabajando mucho esto del todo lo que viene a mí parte de mí, ¿no? Entonces, aunque nos Totalmente, querramos hacer los tontolones y decimos, no, yo envidia, no, yo soberbia, no, eso no es mío. Y si se te presenta todo el tiempo totalmente, en la cara es porque hay algo de eso que es interesante sí, revisar, ¿no? De algún modo. Y totalmente, sí, como decís, la sombra de Juana son sus monstruos. Ahí están los cinco sí, dando vueltas. sí, esas son sus sombras y que vienen maestros a mostrársela, ¿no? Maestros que a veces son más dolorosos y a veces son más amorosos, ¿no? Ujú. Eh, pero que vienen maestros a mostrártelos y enseñarte qué es eso qué es eso a lo que te tenés que enfrentar, ¿no? Cuál es ese dolor al que te tenés que enfrentar para atravesarlo y sanarlo y transformarte. Y cómo eso es en sí mismo amor propio, Totalmente. porque el trabajo de la sombra, porque si no estamos todo el tiempo tapando, ¿no? Tapo, 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 tapo. Y cómo el trabajo de la sombra, el trabajo de mi área oscura, de lo que no me gusta tanto de mí, eso en sí Sí, mismo es amor propio. sí. Y esto, ¿sabes por qué pasa? Porque hay como algunos miedos que son bastante fundantes en el ser Mm, humano. Hay dos, sí, dos en principio, que tienen que ver con esto y que el adolescente no es ajeno a esto. Eh, por un lado es el autoboicot. ¿Por qué me autoboicoteo? Porque tengo miedo a este cambio. O sea, porque tengo miedo eh, porque o sea, el cambio, si yo sé que determinado cambio me va a llevar a sentirme más feliz, tengo miedo de sentir culpa porque yo soy feliz y otro no. Y en el caso de Juanita lo podemos pensar perfectamente porque estos papás no son papás que la pasan tan bien, pareciera. O sea, tienen sus cositas, ¿no? Entonces, en los hijos, y sobre todo en la adolescencia, es muy común que suceda. ¿Qué pasa si yo soy un poco más feliz que mis papás? claro. ¿Sí? Entonces ahí aparece ese miedo, ¿no? El auto boicot tiene que ver con ese miedo o sea, no cambiar por miedo a que si yo soy un poquito más feliz con el otro, me aparezca la culpa, que es, bueno, uno de los monstruos también de Juanita. Y después otro de los miedos típicos, ¿no? Cuando uno se tiene que enfrentar a sus sombras, es, bueno, ok, si me enfrento, las miro, las veo y las transformo, ¿y en quién me voy a convertir? ¿Quién voy a ser? ¿Quién soy? Que estos son preguntas muy nodales en la adolescencia, que no van a tener respuesta en la adolescencia, van a tener respuesta más adelante, pero sí este miedo a, ¿y ahora quién voy a ser? ¿Y si esta que voy a ser, la van a querer o no? Sí, ¿No? hay una Entonces, cuestión de identidad. exactamente, Mm. exactamente, sí, Y volvemos al amor propio, porque decía si la van a querer o no. Y ella misma se va a querer, o él mismo, ¿no? Porque exactamente, es alguien que todavía no conoce, entonces creo que en algún punto también el temor viene por no sé en quién me voy a convertir y me va a gustar, porque con mis sombras más o menos convivo ahora. Me puede gustar más o menos, pero ya sé lo que es. tal cual, totalmente, totalmente. Eh, por eso creo que es para mí la historia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es como un tratado de amor propio, digamos, ¿no? Como, bueno, a ver, ella tuvo, para mí la escena donde ella se enfrenta a sus transformaciones cuando ella decide entrar al altillo, ¿no? O sea, cuando ella decide entrar ahí es donde dice, bueno, vamos a por todo, a ver mis sombras. Ujú. Y bueno, y pasa lo que nos pasa a todos, que nos morimos de miedo. O sea, nos da miedo, sentimos vacío, no sabemos qué nos está pasando, nos sentimos solos, solos. O sea, el estar solo con uno mismo es una de las sensaciones más difíciles porque nuestro cerebro es social. O sea, nosotros tenemos un cerebro que necesita de un otro. O sea, de hecho, Ujú. cuando nacemos, si alguien no nos cría, nos morimos. Entonces, el encuentro con uno mismo, esa soledad del encuentro con uno mismo, es aterradora, genera mucha desolación, genera esa sensación de vacío como esa sensación de que salté al vacío y no sé dónde voy a caer, no sé dónde estoy. Y si a eso le sumamos el periodo en el que ella está transitando, que es la adolescencia, esto es más todavía, ¿no? Porque hay muchas más inseguridades en la adolescencia,
hay mucha más inestabilidad y además no hay una personalidad conformada. sin dudas. Sí, y es, bueno, todo lo que decías, ¿no? Todo eso son las etapas del amor propio, de esto que decís. De bueno, Exacto. para amarte hay que transitar tus sombras. Y en el caso de Juana, Ujú, esas sombras son esos monstruos, que son exacto. eh, eh, transitar tu zona oscura, porque Sí, frase hecha, pero si no, no hay transformación posible. No hay. totalmente. Alguna vez escuché una frase que me gustó mucho que decía, en la alegría no te planteas nada, pero en el dolor sí. Y yo creo que Mm, ella, que es un gran, o sea, en el relato de Juana se ve, ¿no? Como ella atraviesa un momento de mucho dolor. Incluso cada vez que se encuentra, cada vez que uno de esos monstruos se presenta, ¿no? Cada vez que se conoce a uno de esos monstruos, mm, eh, y que no los entiende y que les quiere poner nombre, esta necesidad de entender además, ¿no? Que tenemos seres humanos, de que si no entiendo, o sea, entregarse al no saber es tan difícil, y tan difícil, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Donde tenemos menos herramientas que la adultez, pero este entregarse al no saber, al no sé, y tal vez mm, no sé qué nombre tiene, y no sé quién es, y no sé qué me viene a decir. Bueno, ese transitar el no saber también es algo que para mí se evidencia mucho en este encuentro con las sombras, ¿no? Y que ahí es donde se ve bien, bueno, y sí, en la alegría no te cuestionás en el dolor. mm, Y bueno, acá está su gran cuestionamiento. Me parece que cuando ella va transitando, ¿no? Cada uno de sus monstruos, es donde ella se va enfrentando a su dolor, al dolor, ¿no? Al dolor mm, de crecer, al dolor de que no es la misma, al dolor de lo que antes le funcionaba ya no le funciona, de que hasta que las cosas cambian, que el mundo cambia, ¿no? Y que, total. que la adolescencia es un momento de mucho cambio. Mm, Eh, y que bueno, y que por ahí las fuerzas externas te llevan a que seas la misma, ¿no? Como sus familiares la llevan a que ella sea la misma, ¿no? Su tío, su abuela. Aunque su abuela dentro de todo parecía como más la que por ahí más la entendía. es empática, Pero como todos quieren que el otro el otro quiere que yo no cambie, porque al otro también le da miedo mi cambio. total. Porque se pone en juego un montón de cosas en eso, ¿no? Y de nuevo volvemos a la foja cero de que cada uno se tiene que trabajar su propio amor propio justamente, y su Exacto. propio ego y su propio todo, lo que decimos, porque Ujú, el otro siempre nos está espejando, entonces en nuestro proceso es sistémico, yo cambio, todo cambia, entonces totalmente. de algún modo creo que sí, que la historia de Juana es eso, es una metáfora de todo esto que estamos conversando, de este amor propio en la adolescencia y en los no tan adolescentes, ¿no? Porque creo que Exacto. la vida bueno, eh, todo, es un misterio, ¿no? Eso seguro, pero digo, es cíclica en algún modo. Entonces, uno va pasando estos estadios aún luego, aunque no sea la adolescencia, de búsqueda de identidad, de búsqueda de sentido y de revalidarse. Y creo que lo que Sí. subyace a todo es esto de, bueno, ¿cómo soy consciente de la mantención de mi amor propio en cada proceso de cambio que yo vaya teniendo? Ujú, sí. Y Yo creo que ahí es muy importante yo creo que son muy importantes algunos procesos que tampoco nos han enseñado. mm, Bueno, obviamente el autoamor, en esto del amor propio, el perdonar, como decía antes, pero también la compasión, ¿no? La compasión y la autocompasión, ¿no? Que, ¿de dónde viene eso? De no juzgar. O sea, en el relato de, si nos centramos en la mamá y el papá, mm, bueno, Juanita también, pero sí, como ellos todo el tiempo están juzgando la conducta de Juanita, ¿no? Y en el juzgar, yo me separo de vos. Si yo te juzgo, no puedo tener compasión hacia vos, no puedo tener empatía, ¿no? Cuando yo juzgo, me separo. O sea, no puedo entrar a tu mundo, ¿no? Y esto hasta en detalles muy pequeños, o sea, cuando te digo, o a uno mismo cuando se juzga, no sé, se te cae algo y decís, ay, qué tonta. Ya en ese juicio te estás separando de vos, ¿no? O sea, no hay una autovalidación. sí, Y
y estos papás, ¿no? Como, sobre todo en las primeras escenas, cuando ellos se están mudando, como la mamá en su ansiedad y en su alteración, cómo va juzgando muchas cosas de Juana, bueno, el papá también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no puedes, o sea, desde el juicio no puedes desarrollar compasión, ¿no? Y Mm, la compasión es ese deseo que yo tengo de que vos no tengas sufrimiento, de que vos no sufras. Es mm, el deseo de que ya no haya sufrimiento, mm, ¿no? Y el sufrimiento es una consecuencia del dolor, es una estrategia, es una forma de lidiar con el dolor, ujú, ¿no? Entonces, eh, creo que en esa compasión conmigo misma, o sea, creo que en definitiva, Juanita aprende a ser autocompasiva, ¿no? Sobre todo en los últimos capítulos donde habla de la integración, ¿no? Como que bueno, como que ella al integrar a estos monstruos, ¿no? Y entenderlos como parte de ella, creo que se vuelve compasiva consigo. De hecho, las cartas que le escribe a cada uno, ¿no? Es como que se ve mucho esa compasión. sí, Eh, ese deseo incansable de ella de dejar de sufrir, ¿no? Ese deseo incansable de yo no quiero más esto, o sea, es muy luchadora también para mí. O sea, yo la veo como un símbolo de alguien, de una guerrera luchadora que no se rinde. mm, No rendirse, o sea, que no se, que no se da por vencida, mm. ¿no? Me Me parece que encanta. también es un ejemplo de eso. Es un lindo símbolo, sí. Me gusta todo esto último que trajiste y te cuento algo cortito para ir cerrando, que es, trajiste la palabra compasión y hubo una Sí. conexión nuestra que vos me vas a creer y espero que algunos de nuestros oyentes también, que era la palabra que iba a adicionar yo en tu relato y que cuando la dijiste dije, qué increíble. Porque me la regalaron, yo volví, bueno, ya sabes, el lunes de un viaje a la India Sí, bastante transformador, que no será me parte de este imagino. podcast, pero me regalaron esa palabra a mi yo actual, mucho, y me la trabajé mucho. De hecho, busqué la definición en la RAE, la estoy estudiando etimológicamente hablando, Ah, y cuánto hay en la compasión por uno mismo y por los otros. Y cuando de verdad habitas la palabra, no solo en el discurso, ¿no? Sino que la habitas en el cuerpo, es esto que vos decís, permea otra cosa, porque empezás a ser empático de un momento para el otro. Es como si te salís de tus zapatos y te pones realmente en los del otro, pero no con el discurso, sino empecé a evitar otra cosa y dije, de- de- no es la empatía de, sí, hay que ser empático, sí, más o menos entiendo lo que estás diciendo. No, no. Cuando empezás a ser compasivo habitándolo, das lugar a otra cosa. sí. Y Básicamente es no juzgar, y vos que estuviste en India, no sé si te habrás conectado con el budismo, pero el budismo lo dice muchísimo. claramente. eh, el, el problema empieza con la percepción, cómo percibimos. Ah, muy bien. Estoy mostrando en cámara un Eh, budita. Está muy Para el bien. audio Spotify. Eh, bueno, todo empieza por un tema de Mm, percepción, ¿no? todo. Cómo uno percibe lo que está viviendo. Y el budismo te dice, sufrimos y las cosas nos duelen porque no aceptamos la impermanencia de las cosas, que las cosas cambian, Total. y porque no aceptamos la imperfección de las cosas, que las cosas no van a ser siempre como queremos. Entonces, ante eso, ¿qué nos queda? La compasión, ser compasivos. Totalmente. Y quiero cerrar como con esto de, bueno, como que se me viene esto, ¿no? De, bueno, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Cómo sigo? Que era un poco lo que hablábamos de cómo lo trabajo. Y algo que a mí me resuena mucho para todo esto es tiempo y Sí, observación. Si uno no destina tiempo en la sociedad revolucionada en la que vivimos, corriendo de un lado para el otro y demás, y no hay tiempo de observación de uno mismo, del otro, de los comportamientos de las personas que tenemos cerca, de todo eso, no hay lugar para el amor propio, ni para la ujú, compasión, ni para los ocho cuartos, todo lo que filosofamos hoy. Digo, sí. entonces, no sé qué opinas vos, pero me gustaría como cerrar con esto, ¿no? Con cómo empiezo, cómo hago, que no sé qué, dando espacio. Mira, para mí una de las herramientas por excelencia es la meditación. Mm, Y si a los chicos y adolescentes les enseñaran a meditar en las escuelas, qué sería, cambio, para ¿no? mí sería, sí, para mí sería otro pero no la meditación para bajar la ansiedad, ¿no? Esa meditación del conectar conmigo mismo.
O sea, me bajo del mundo y lo único que existo ahora soy yo. Y no es solamente estar como Buda con las manos sobre las rodillas en silencio, que sí es un tipo de meditación, pero hay muchos tipos de meditación. Y a mí lo que más me sirvió, que yo esto lo hice ya en un proceso de adulta, de adulto, no lo hice cuando era adolescente, eh, fue eso, fue empezar a conectar desde la meditación con mi niña interior. Ese fue el inicio. Sí, hay un montón de meditaciones que te ayudan en esto, pero es conectar con esa niña que quedó herida. Y hasta que no vayas a tus heridas de tu infancia, que las heridas son más o menos las mismas, o sea, no ser, sentirme insuficiente, no merecedor, carente, no valioso, rechazado, abandonado, bueno, hay una lista más importante, pero básicamente el ser humano transita por esas heridas, sobre todo la original es la del abandono. Ujú, eh, y si nosotros no sanamos, sanar, ¿qué quiere decir? Entrar en paz con eso, mm, aceptarlo, integrarlo en mi ser, y decir, ya está, ya pasó, ya está. ¿No? Y en esto hay un montón de herramientas que uno puede usar. A mí me sirvieron mucho las constelaciones familiares también, porque lo pude trabajar desde el linaje, pero de cómo uno va copiando cosas de su linaje, ¿no? Pero para mí, como herramienta principal y que lo puede hacer cualquiera, hasta los niños, es la meditación. mm, Eso es lo que más te empieza a conectar con vos. Y desde ahí empezás a mirar el afuera con otros ojos también. Y empezás a sanar muchas de estas heridas con las que venimos, pero como vos decías también en algún momento las ocultamos, las dejamos en sombra, porque nos duelen, porque como cualquier herida nos duelen. El problema es que si no las miramos, terminamos siendo reactivos. Y cuando somos reactivos no podemos ser responsivos. mm, Cuando uno es responsivo, cuando aprende. ¿No? Cuando uno reacciona es porque no hay aprendizaje. Cuando uno responde es porque hay un aprendizaje. Pero entre la reacción y la respuesta, entre ser reactivo y dar una respuesta, tiene que haber un aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que ver con la conexión con uno. Sanar el pasado, sanarse uno, perdonar. Y todo esto, para mí, una herramienta principal es la meditación. me encantó, me encantó y gracias, No, y no tengo más nada para agregar, porque es tal cual, el fin y el inicio es volver a uno. ¿Y cómo? Sí, Haciendo silencio y sí, destinando es tiempo. así, es así, Así que, totalmente. bueno, me encantó, Euge, de verdad, este espacio que te hayas sumado al proyecto y esperamos que Me dé luz a alegro, procesos gracias. de otros, de verdad, porque nada, Sí, esta conversación estuvo increíble, de verdad. Mil, mil bueno, gracias. me alegra mucho, me alegra mucho. Euge, contanos qué estás haciendo ahora, dónde te encontramos, un poquito más de tu yo actual profesional. Bueno, yo actualmente tengo, o sea, además de mi consultorio clínico, tengo dos proyectos. Uno es Si vuelo puedo, que lo tenemos con Eugenia García Ruiz, que es mi gran amiga y socia, que trabajamos todo lo que es crianza, adolescencia, que nos pueden buscar en Instagram, es @si vuelo puedo. Ujú. Y después con otras tres amigas más, incluida Euge también, estamos en un proyecto que se llama Abrázame Fuerte Familia, que es un taller de reconexión emocional entre padres e hijos, adolescentes. Wow. Es un taller de 2 días, el primero solo con los padres y el segundo entre los papás y los hijos, donde van a aprender a reconectarse, a aprender a identificar sus ciclos de interacción para poder revertirlos desde un lugar amoroso y de entendimiento mutuo. Eh, el primer día solo con los padres porque los ayudamos a reconectar con su adolescencia. Qué bueno. Eh, y eso es @Abrázame Fuerte Familia en Excelente. Instagram. Bueno, en Así los que dos ya te buscamos y con cualquiera de los dos también podemos buscarte si es que por consultorio, por y ejemplo, por, también. O- y por mi, sí, o por mi nombre, María Eugenia Rebull, me van a encontrar en Instagram también, cualquier cosa. Excelente, excelente. Bueno, Euge, un millón de gracias No, y a vos, nada, Romy, nosotras seguimos a en vos, contacto gracias. y Un que todo placer, me esto, encantó. por favor, gracias, 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 gracias. No, gracias a vos. Y así finaliza esta entrevista. Esperamos poder dar luz y claridad a procesos de cada uno de ustedes. En mis redes sociales, Instagram, página web, LinkedIn, YouTube,
Romy Pousa, estaremos compartiendo más contenido acerca del libro. Me encantará saber sobre sus historias y, por qué no, conocer a sus monstruos.